Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Buenas tardes, pauta semanal, como todos los días viernes transmitimos en este espacio de Radio Polar, desde las 15 a las 16 horas los días viernes. El programa se retransmite el día sábado y el día domingo. Pauta semanal, nos pueden seguir también por Facebook Live y por supuesto por redes sociales. Un saludo también a nuestro amigo aquí en los controles, Franco, que está reemplazando, ¿cierto? Todo el mundo de vacaciones, todo el mundo de vacaciones de invierno. De hecho tenemos baja de asistencia hoy día en los panelistas, pero sin embargo igual hay algunos que son porfiados y que igual aparecen, ¿eh? Vamos a partir por, bueno, son los dos porfiados igual, así que voy a partir por la izquierda. Hernán Ferreira, ¿cómo estás, Hernán? Hola, bien, gracias por la invitación como siempre y feliz de estar acá. Sí, abogado de la plaza y presidente comunal de la UDI. Así es, abogado, así es. Oye, y por este otro lado tengo a don Eduardo Manzanares, presidente todavía, ¿cierto? Electo del Partido Socialista. Pero en rigor miembro del Comité Central hoy día. Y en rigor miembro, claro. Y ya vamos a tener humo blanco respecto de esta semana ya. Sí, ahora, en breve, porque en realidad lo que va a ocurrir ahora es que se va a conformar finalmente la mesa. La mesa regional, ¿cierto? Sí, se juntan 22 electos, 11 hombres y 11 mujeres, compañeros y compañeras del partido. Y ellos tienen que resolver cómo se elige la mesa de dirección regional entre esos 22. Tiene que haber acuerdo finalmente, espero que sea una mesa integrada. ¿De cuántos miembros la mesa? De 10. De 10, ya, de 10, perfecto. Sí. Bueno, la democracia cristiana prontamente también va a tener elecciones de mesas regionales y comunales, así que vamos a tener ahí una renovación. ¿Ah, sí? ¿A exacta. ¿Cuándo? Entiendo que en septiembre. Ustedes la tuvieron hace poco igual. En diciembre. Claro, porque tú estás, este es el primer periodo que tienes tú. Sí, es el primer periodo. Claro, sí. Así que bueno, un año bastante interesante, este y el próximo, porque en realidad... Son 2 años, sí. Claro, y estas directivas les va a tocar mucho la negociación con respecto a los cargos de elección popular y la conformación de las listas. Así, o sea que Eduardo no está vitalicio, digamos. No. Además que nosotros hemos... No es una dictadura, dice el partido. Máximo dos periodos se puede uno... ¿Ah, sí? Sí. Eso ahora yo tengo uno, pero podría... Sí, eso es parte de los estatutos y ahora, sí. Sí, correcto. Oye, bueno, queríamos entrar en materia porque no podemos dejar pasar una cuestión de coyuntura nacional que tiene que ver con la concesión de aguas en la ciudad de Osorno, ¿no? Que, bueno, hemos visto varios noticieros, ¿cierto? Harta presencia, a pesar de que es un tema bien regional, porque normalmente las noticias nacionales tienen que ver con temas Santiago, temas nación en realidad. Pero aquí esta contingencia ha estado presente porque han sido demasiados los días de corte de suministro, de ausencia de suministro, con información un poco ambigua respecto a la empresa de cuándo efectivamente se da. Incluso el presidente de la República viajó a la zona. En algún momento a él se le dijo, digamos, que el servicio está próximo a suministrarse, pero sin embargo eso no ocurrió y a raíz de eso, bueno, ahí la empresa evidentemente está sometida a multas, sanciones. Y por supuesto no hay que olvidar que aquí hay un rol principal del Estado porque existe una superintendencia, ¿cierto? Y finalmente de lo que se trata es que el suministro de agua y todo lo que es el alcantarillado, tratamiento de agua servida y suministro de agua potable, al fin, es una concesión de servicio público. Lo que significa que el Estado sigue siendo responsable, pasa que por el sistema subsidiario en que tenemos nuestra constitución política, el Estado se lo entrega a un tercero a través de una licitación pública al oferente que mejor cumpla no solamente un componente económico, sino que muchas veces el componente técnico que tiene que ver exactamente con esta prestación del suministro. Calidad de servicio, claro. La calidad de servicio justamente porque, claro, se piensa que el Estado no es un buen administrador y a veces es mejor que lo hagan los privados y porque estas inversiones requieren una renovación constante y una expertise técnica. Ahora, esa no es la única concesión de servicio público. Las sanitarias, ¿cierto?, son concesiones de servicio público, pero tenemos el caso del aeropuerto. Aquí próximamente va a haber una nueva licitación del aeropuerto, ¿cierto?, que hoy día también está en un sistema de concesiones de servicio público. La misma zona franca es una concesión de servicio público. Bueno, y hay algunos aeropuertos, puertos también, ¿cierto?, carreteras, cárceles, hospitales que obedecen a esta situación de concesión de servicio público, pero no hay que olvidar que en general la luz, el agua, el gas, la telefonía son finalmente concesiones de servicio público y por eso existe un regulador.
Oye, yo quiero pasar la palabra primero a Eduardo, que fue el que, claro, planteó, digamos, que tocáramos el tema porque es de relevancia nacional. ¿Tus apreciaciones, Eduardo? Bueno, lo primero es que se genera una gran desconfianza respecto a la capacidad que tienen las empresas, y aquí yo hablo en el ámbito general, no, ni siquiera si es privado o pública, para responder a un tema tan importante como es el agua potable. Podría ser la electricidad también. Yo me recuerdo que en alguna oportunidad también tuvimos un grave problema de gas acá en Magallanes cuando hubo un corte producto de una faena que se hizo en kilómetro 20 y tanto, y estuvimos casi una semana sin gas en Magallanes. Hace un par de años. Sí, hace bastantes años atrás. No obstante eso, efectivamente, uno observa que hay una cierta precariedad de las empresas para resolver estos problemas, porque lo que hemos visto, francamente, como tú sabes, yo soy ingeniero industrial en la materia, y que tener un contenedor de combustible al lado del es medio tirado las mechas. Es algo absolutamente inentendible. Así creo que lo dijo el inexplicable. O sea, habla de una falta de capacidad técnica para entender que hay cosas que no se deben hacer sencillamente, como tener, no sé, un interruptor eléctrico al lado de la tina del baño. Claro. Es decir, que además no existen sistemas como para poder verificar que no esté ocurriendo lo que ocurrió, que era que un operador dejó abierta la llave. Sí. Y se fue y se olvidó, y se dieron cuenta al día siguiente cuando llegó otro operador que se había dado vuelta a todo y se había puesto ese combustible en los estanques. Entonces, claro, porque esto fue una falla humana. Hay una precariedad en esta época, en un siglo XXI, además con este tipo de inversionistas que son inversiones millonarias. ESAL pertenece a Agua Andina. ¿No es cierto? La misma que tuvo el problema en Santiago. Es la misma que tuvo el problema en Santiago. Entonces, yo hablo de la precariedad en general, pero además la precariedad de los contratos. Es decir, acá aparentemente el Estado no tiene la suficiente capacidad en el contrato como para poder, creo que son 600 millones de pesos lo máximo que se les puede multar, y resulta que los problemas que ha ocasionado y los efectos que en la economía regional han sido bastante más que eso. Hablan la Cámara del turismo, más de 1.000 millones de pesos hasta la fecha, además de todas las dificultades que tiene la gente que no pudo contar con este servicio. Entonces acá lo que se requiere es una mirada completa del tema de las concesiones de aquellos servicios que son esenciales para la vida humana. Es decir, el agua potable. Entiendo que el presidente de la República ha pedido que les informen de todas las sanitarias cuál es el estado actual, ¿no es cierto?, de esas licitaciones, cuáles son, por ejemplo, me pregunto, Aguas Magallanes tiene un plan de contingencia, cuáles son hay una matriz de riesgo que normalmente es la que se hace en cualquier momento cuando tú haces un proyecto, hay una matriz de riesgo que coloque en relevancia cuáles son aquellas dificultades que pueden ocurrir. Por ejemplo, acá el congelamiento de línea podría ser una cosa fundamental para ver. Entonces, yo creo que ese es el evento que hoy tenemos que destacar, porque quienes están sufriendo los efectos, ¿no es cierto?, de esta, yo diría, precariedad y de falta de capacidad técnica, es finalmente los 250.000 habitantes o 300.000 que están afectados por este tema en Osorno. Sí, oye, bueno, Hernán, yo me aprovecho siempre de tu calidad de abogado, porque en realidad a veces la gente cree que se puede hacer mucho, pero tenemos un marco jurídico y hay que respetar. O sea, en primer lugar, claro, esto es una concesión y primero hay que ver que el concesionario se haga responsable de los daños, y efectivamente si es que hay un grave riesgo de la continuidad de servicio, ahí se pueden tomar otras acciones, que en todo caso hay procesos de entremedio. No se trata de llegar y decretar por decreto sacar a una empresa y colocar a otra, porque además tampoco el Estado se puede hacer cargo. Esto tiene que pasar a un administrador provisorio, ¿cierto? Así es, efectivamente, porque están los contratos, está la norma también que hay que cumplirle, porque como tú bien dices, no es que el Estado lo dé por caducada inmediatamente, ¿cierto? Y además tiene que haber una investigación previa, claro. Y lo que siempre hablamos acá, el debido proceso, digamos, A veces entiendo que hay gente que le cuesta entender esto del debido proceso, y dice, mire, ustedes los abogados, o la norma que se enredan. Es que una de las garantías del Estado de Derecho es precisamente un debido proceso, porque si no hay un debido proceso estamos, ¿cierto?, sujetos a la arbitrariedad del Estado. Es el punto. Porque puede ser una cosa accidental. Puede ser una cosa accidental. No, o una cosa menor se puede transformar en un escándalo, y finalmente por una arbitrariedad, como dices tú, de un funcionario, ¿cierto?, que era terminar una concesión para favorecer a otra, o por... Claro, o quizás por qué motivo. Y quizás por qué motivo, ¿cierto? Entonces hay que prevenir esa arbitrariedad, en el fondo, que lo que la administración llama la interdicción de la arbitrariedad. Eso, mira, qué lindo palabra. La interdicción de la arbitrariedad, casi poético. Fíjate. Casi poético, ¿cierto? Que uno no entiende qué es lo que es. En el fondo es que la gente no actúe por capricho. Que no actúe por capricho, y la norma tiende a salvaguardar ese aspecto. Ahora, respecto a las concesiones, si uno revisa o tiene un poco, digamos, empieza a recordar hacia atrás, sí, tampoco son los... o sea, uno entiende que hay que revisar, estar en constante revisión, qué sé yo, pero lo que creo yo no puede estar en cuestión
el modelo de concesiones, digamos. O sea, eso sí que no puede estar en cuestión, que en Chile ha resultado, que en otros países, digamos, se mira con mucha simpatía este modelo de concesión, donde el Estado delega o traspasa a privados, ¿cierto?, el manejo de agua, de electricidad, incluso hasta de carreteras. Claro, en fin. pero no se desentiende al final. Pero no se desentiende. Entonces, es un buen modelo que en Chile ha resultado y siempre van a pasar esto finalmente está hecho por seres humanos también, digamos. O sea, finalmente, porque hablábamos, ¿cierto? Se decía que, claro, hay un ser humano aquí que cometió un error grave, al parecer, ¿cierto? Y que echó un sistema, y uno dice, pero ¿cómo una sola persona puede echar abajo todo un sistema? Claro, ahí está la precariedad. Y ahí está la precariedad. Claro. Y entonces habrá que revisarlo. Pero el modelo de concesiones y la forma que se ha hecho, creo yo que no debiera estar en cuestión, no debe estar en cuestión. Digamos, Claro, porque aquí en realidad esto es un evento que ocurrió por una negligencia puntual de alguna persona, seguramente también por una falta de previsión, como lo dices tú, de parte de la empresa. Pero yo creo que los modelos de concesión no es que se coloquen en discusión, sino que los contratos. Los contratos se elaboran en una época determinada claro. y a pronto andar te das cuenta tanto el que licita como el licitador que el contrato no incluyó cuestiones que son relevantes. Yo conozco, por ejemplo, el tema de las portuarias. Bueno, y el tema aquí Zona Franca, pues si Claro. gran parte del reclamo y las pataleos cortan el contrato, pero y si cortamos el contrato, ¿quién? Pues? Claro. De hecho, evidentemente no se podía cortar el contrato sin previamente haber agotado todo el procedimiento administrativo, como tú señalas, ¿cierto? Claro. E investigar, ¿cierto? Y sancionar y ponderar la gravedad que corresponde, pero afortunadamente, por ejemplo, el sistema de concesiones sanitarias, que no lo tienen otros modelos, tienen administradores provisorios, es decir, yo puedo sacar al principal, ¿cierto?, y dejar a alguien mientras tanto administrando. Claro. Cuestiones que otros sistemas de concesiones no tienen. Pero claro, o sea, el modelo evidentemente siempre va a ser perfectible. Los contratos evidentemente se dictaron en una época muy distinta, donde además se tenía como sobrevalorada quizás el rol de la empresa privada. Hoy día se mira con un poco más de desconfianza, en el sentido que pueden ocurrir cosas. No es que la empresa quiera defraudar o dañar a sus usuarios, sino que también está compuesta por personas que igual cometen errores. Pero por supuesto, y respecto a los contratos, claro, es evidente. Yo, cuando pasan estas cosas o cosas análogas, parecía, también algo lo decía en un programa, mire, los legisladores, en toda la época, ¿no? ¿Cierto? De repente hacen una norma, una ley, y al mes después tienen que o rehacerla, Claro. porque no les quedó como pensaba que iban a quedar. O el decreto tiene que ser más interpretativo muchas veces. Efectivamente, o sea, hay un sinfín de cosas y por tanto, por eso que yo defiendo este modelo y entiendo que a veces los contratos, ¿cierto?, se firman muchos años atrás y por tanto hay que modernizarlo, en fin, hay que ayornarlo. Los nuevos contratos de concesión hoy día tienen establecido, inclusive entre sus acápites, la posibilidad de ser revisados cada 5 o 10 años. Es una cuestión que ocurrió porque en el caso portuario que yo conozco, las primeras concesiones portuarias se hicieron para que se hicieran más puertos, más frentes de ataque. Claro. Se licitaron y no se hizo ningún frente de ataque. ¿Qué es lo que hicieron los privados? Trajeron grúas. Claro. Y cumplieron con el objetivo que era La finalidad, claro. poder sacar 1.000.000 de toneladas, un millón de toneladas, ¿no es cierto? Claro. Con otra infraestructura. Con otra infraestructura, pero Claro. no se hicieron más puertos. Entonces la idea es que haya más puertos y en los siguientes contratos de concesión se estableció que sí tenían que haber la construcción de frentes de ataque nuevos. Claro, pero ahí también el elemento técnico, porque a veces se mira como solamente el precio es lo relevante. Y el precio no es lo único importante, muchas veces el componente técnico. Al final, lo que el usuario de ese servicio finalmente va a recibir y va a valorar, ¿cierto? Y que haya continuidad en la prestación de ese servicio, ¿cierto? Que esté garantizado, que el agua potable sea realmente potable. Estamos usando las concesiones, por ejemplo, en el caso de Santiago, en Costanera Norte, Costanera Sur, que los tacos se producen porque la salida o la entrada están totalmente mal diseñadas. Claro. Bueno, y también lo que pasa a nosotros es un caso, digamos, bastante grave, porque acá se trata del agua, ¿no? Es que, porque, claro, en la medida que esto fuera del tránsito, uno dice, claro, molesto, claro. indignante, pero no para la ciudad. Pero no para la ciudad, Claro. y no es algo vital como es el agua. Claro. Y por tanto uno debiera tener una revisión, lo que hace el presidente Piñera, ¿cierto? Estar en la zona, justamente para in situ empezar a saber qué pasó, digamos. Lo grave es que él fue a la zona y le volvieron a mentir. Claro, porque además le Le mintieron entregaron a él, pues, nuevamente mala información. claro. El presidente entregó una información de que estaba todo resuelto y al día siguiente ya estaba nuevamente Sí, entonces yo creo que por eso que están irritados
Sí, hasta el gobierno. Del gobierno claro. porque aquí, efectivamente, yo insisto, se genera una enorme desconfianza en la capacidad que tienen las empresas para poder tener un producto de esto, un servicio de este tipo en forma permanente y seguro. Ahora sí hay una cosa que ha ido cambiando, porque yo, por ejemplo, a la empresa la vi en el día 1 reconociendo el error y transparentando, a pesar de que la falta de información de cuándo se entregaba el suministro, pero el error lo reconoció, digamos, inmediatamente. Cosa que ha costado en casos anteriores establecer efectivamente las causas finales de por qué pasó lo que pasó. Sí, va a haber un antes y un después. Va a haber un antes y después, claro. Hay un componente. Creo que va a haber una revisión completa de los contratos y va a haber seguramente una superintendencia que va a tener que estar ahí encima de la... Con más atribuciones, porque claro. El agua potable, efectivamente, como tú dices, Hernán, de los tres elementos, bueno, en el caso de la calefacción, el gas, en Punta Arenas, la electricidad y el agua potable sin duda alguna es la principal. Ahora, sin agua la gente se muere. Como última cosa nomás, porque aquí igual este tema del contrato, finalmente los tribunales resuelven las caducidades de contratos, ¿cierto? Los contratos se revocan y todo ese tipo de cosas, sin perjuicio que existe un procedimiento administrativo. Pero no estaría faltando lo que muchos alegan de que falta esta especie de tribunal contencioso administrativo para resolver cosas como esta. Sí, si te podías explañar en el último ratito que nos queda antes de los comerciales. Claro, bueno, en España, si no digo que hay está copiado de España, de hecho, la idea. Claro, hay un tribunal contencioso administrativo. Lo que pasa es que cuando los privados tienen relaciones con el Estado, ¿cierto? Y quieren litigar contra el Estado, no hay un tribunal especializado, ¿cierto? Y tiene que recurrir a la justicia civil, ¿cierto? Con largo, además. Y que no es especializada en el fondo, es civil, ¿cierto? Para los contratos privados, pero no para enfrentarse a la administración. Entonces están los tribunales de lo contencioso administrativo, que se lo conoce, ¿cierto? Para que el privado, grande y chico, da lo mismo, ¿cierto? Que quiere litigar con el Estado respecto a una controversia de una norma administrativa, o sea, ¿cierto? Como esta, por ejemplo. Como esta, que es administrativa, puede tener un tribunal especializado, ¿cierto? Y que sea también más rápido para resolver estos problemas, y no la justicia civil, que la verdad que sabe mucho, pero de todo, pero con poca profundidad. Con poca profundidad, claro. Es el tema. Y mire, yo estaba estudiando... Es un poco como lo que pasó con los tribunales tributarios aduaneros, ¿cierto? Que se crearon especialmente para eso, como también pasa con los tribunales de familia, con los tribunales laborales. Son temas para ver cuestiones puntuales, específicas del derecho. Los ambientales, que los ambientales, aunque estén hoy día cuestionados, pero también. Pero fíjate, yo estaba estudiando ya hace años atrás, y ya los profesores hablaban de la necesidad, estaba hablando de 20 y tantos años atrás, o de 5, no me parece, no sé dónde muere mucho. Egresado hace poco, ¿ah? De 20 y tantos años atrás, casi 30 ya, y los profesores ya hablaban de la necesidad de tribunales administrativos, contenciosos administrativos. Ya los profesores administrativistas estaban aterrados con que la justicia civil... Pero hoy día la autoridad regional tiene una tarea importante y urgente y ahora, que es entregarle a la comunidad la certeza, solicitándolo obviamente a las empresas, en este caso del MAC, Gasco y Aguas Magallanes, que entreguen un informe respecto a la matriz de riesgo que te hablo yo, es decir, cuáles son las contingencias a las que nos podemos ver enfrentados y cuáles son las soluciones que ellos tienen preparadas para enfrentar. Tienes razón en eso, y yo te agrego el aeropuerto. Y yo te agrego el aeropuerto. Porque a diferencia, la forma de conectar Magallanes con el resto de Chile es el aeropuerto. A diferencia de otras ciudades, digamos, que tienen otras formas de conectarse. Oye, estamos tarea para el intendente. Tarea para el intendente, pero buen desafío. Quedó en la reflexión este tema a seguir, porque finalmente todavía no hay agua en Osorno. Que todavía no hay agua. Exacto. Oye, nos vamos a la tanda de comerciales. Al retorno, seguimos con Pauta Semanal con más temas de contingencia. No se olviden, nos pueden seguir a través de Facebook Live, por favor. Pauta Semanal, ya volvemos. Carne Sur, la mejor carne está aquí. Los mejores productos de la Patagonia tienen destino final en Carne Sur.